En el cumpleaños de mi madre, mi familia me echó llamándome madre soltera y ladrona. No sabían que vivían de mi imperio de 58 millones de dólares. Me fui a mi casa del lago y al día siguiente les cancelé todo. El pastel todavía estaba en mis manos cuando mi padrastro señaló la puerta principal y me dijo que me fuera. Era el cumpleaños número 60 de mi madre. Había conducido 4 horas desde la ciudad con mi hijo de 6 años, Liam, dormido en el asiento trasero todo el camino, y le había horneado su pastel favorito yo misma, el de limón con frambuesas entre las capas que ella solía hacer cuando yo era pequeña. Lo subí por los escalones del porche, balanceándolo en un brazo con la mano de Liam en la mía. Y en el segundo en que entramos a esa sala abarrotada, la conversación cesó. Bueno, dijo mi padrastro desde su sillón reclinable lo suficientemente alto para que toda la habitación lo escuchara. Miren quién decidió honrarnos con su presencia. La madre soltera. Lo dijo de la manera en que algunas personas dicen un insulto. Había quizás 30 personas apretujadas en esa casa. Las amigas de la iglesia de mi madre, mis tías, mis primos, algunos vecinos. Cada uno de ellos se volvió para mirarme a mí y a Liam de pie en la entrada y sentí que mi cara se ponía roja. Mi madre ni siquiera se levantó. Estaba sentada en el buen sillón como una reina y me miró de los zapatos al pelo y negó con la cabeza. No podrías haberte puesto al menos un vestido, Olivia. Es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, mamá, dije. Te hice el pastel de limón. Mi hermana mayor, Chloe, se acercó desde la cocina antes de que pudiera dar otro paso. Tenía una copa de vino en una mano y un diamante en la otra que se podía ver desde el otro lado de la habitación. Oh, Olivia, qué dulce. Comprado en la tienda hubiera estado bien. No tenías que molestarte. Me quitó el pastel de las manos sin preguntar y lo puso en una mesa auxiliar detrás de una pila de postres de catering donde nadie lo vería. Lo teníamos todo controlado. Mi marido se encargó de todo el catering. Ya sabes cómo es cuando realmente puedes permitirte hacer las cosas bien. Mi cuñado, Ethan, levantó su cerveza hacia mí desde el sofá. Olivia sigue conduciendo ese pequeño hatchback. Ahora hay planes de pago, ¿sabes? Algunas personas se rieron. Liam se pegó a mi pierna. Quiero decirte que esperaba algo mejor. No lo hice. Esta era una interacción normal con mi familia. Esto era un martes. Pero hay algo en ser humillada frente a 30 personas mientras tu hijo te toma la mano y te mira confundido, preguntándose por qué todos se ríen de su mamá, que te afecta. Te vacía. Mi tía, la que siempre me había tratado como un caso de caridad, se inclinó hacia mi madre y dijo en un susurro teatral, se ve cansada. ¿Estás comiendo, cariño? Se nota como si el dinero escaseara. Estoy bien, tía, dije. ¿De verdad? Porque nadie te culparía, continuó ahora más fuerte. Criar un hijo sola, sin marido, trabajando en una pequeña oficina. Es mucho. No hay vergüenza en los cupones de alimentos. Aquí está la cosa que ellos no sabían. No había un pequeño trabajo de oficina. 11 años antes, justo después de que mi padre biológico muriera y me dejara casi nada más que un banco de trabajo en su garaje y una racha de terquedad, había fundado una empresa. Comenzó conmigo cosiendo mantas con peso para niños con problemas sensoriales en la mesa de mi cocina porque el primo de Liam tenía autismo y nada en el mercado funcionaba para él. La gente preguntó dónde la conseguí. Luego sus amigos preguntaron. Luego un hospital infantil preguntó. Cuando Liam nació, tenía un almacén. Cuando tenía 3 años, tenía un contrato nacional y una línea de productos en 1100 tiendas. La empresa se llamaba Quiet Water. Y el trimestre anterior, había generado algo menos de 58 millones de dólares en ingresos. Yo era la fundadora, la CEO y la única accionista que importaba. Mi familia pensaba que trabajaba en la recepción en algún lugar del centro. Les había dejado pensarlo. Ese fue mi error, y lo asumo. Cuando la empresa despegó por primera vez, intenté decírselo a mi madre. Conduje hasta allí y le dije, mamá, monté un negocio y le está yendo muy bien, ¿y sabes lo que hizo? Se rió y dijo, oh, Olivia, no te adelantes.
Nunca fuiste del tipo de negocios, esa siempre fue tu hermana. Y algo dentro de mí simplemente se cerró. Decidí que si querían que fuera el fracaso, bien. Sería el fracaso. Era más fácil que ser dudada. Así que me senté allí en la sala de estar de mi madre en sus 60 cumpleaños con mis jeans, sosteniendo la mano de mi hijo, y lo soporté. Lo soporté todo. Lo que no sabía, sentada allí, era que habían estado planeando algo. Mi padrastro se levantó del sillón reclinable y aplaudió. Ya que estamos todos aquí, dijo, una reunión familiar rápida. No tardará mucho. Mi tío, Robert, también se levantó y tenía una carpeta manila real, como si fuera a dar una presentación. Mi estómago se encogió porque reconocí la expresión de su cara. Era la expresión de un hombre que cree haber atrapado a alguien. Ahora, no quiero arruinar la fiesta, dijo mi tío. ¿Arruinar la fiesta? Pero han salido a la luz algunas cosas que esta familia necesita resolver. Como todos saben, he estado manejando las cuentas de la casa de su madre y su padrastro desde que se jubilaron. Yo no lo sabía, pero asentí junto con todos los demás. Y en los últimos 2 años, continuó, abriendo la carpeta y extendiendo papeles sobre la mesa de café. Ha habido algunas transacciones muy extrañas. Grandes depósitos que provienen de cuentas que no podemos rastrear y grandes retiros. Hizo una pausa para causar efecto. Decenas de miles de dólares desapareciendo. La habitación quedó en completo silencio. Incluso los niños se detuvieron. Mi tío me miró directamente. Olivia, eres la única en esta familia con acceso a la banca en línea de tu madre. Lo configuramos así hace años para que pudieras ayudarla, ya que eres tan buena con las computadoras. Así que tengo que preguntar, ¿a dónde va el dinero? Sentí que la sangre se me iba de la cara porque sabía exactamente qué eran esas transacciones. Los depósitos que provenían de cuentas imposibles de rastrear eran míos. Durante 2 años, había estado depositando dinero silenciosamente en la cuenta de mi madre. 10,000 al mes. Y lo había canalizado a través de una sociedad holding para que ella nunca supiera que era yo. Ella pensaba que su pensión y la seguridad social de mi padrastro estaban rindiendo más de lo que deberían. No era así. Yo pagaba su hipoteca. Yo pagaba sus impuestos sobre la propiedad. Había pagado la comida del catering que estaba sobre la mesa indirectamente, manteniéndolos lo suficientemente solventes como para gastar su dinero real en una fiesta. Los retiros sobre los que él estaba tan sospechoso, eran ellos gastándolo. Creo, dijo mi tío lentamente. Olivia ha estado robando a su propia madre. La habitación estalló. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi hermana Chloe jadeó como si lo hubiera estado ensayando. Mi tía comenzó a decir, lo sabía. Sabía que algo andaba mal a cualquiera que quisiera escuchar. La cara de mi padrastro se puso roja y comenzó a gritar como siempre supo que yo era una sanguijuela. Como me había acogido cuando a mi padre real no le importaba. Como esa era la gratitud que recibía. Y Liam, mi hijo, que tenía 6 años y no entendía nada de eso, tiró de mi manga y dijo, «Mami, ¿por qué todos te gritan?» Me arrodillé a su altura. Mis manos temblaban, pero mantuve mi voz firme. «¿Está bien, cariño?» Los adultos están confundidos con algo. «Confundidos», repitió mi hermana con una risita desagradable. Esa es una forma de decirlo, Olivia. Admítelo. Todos sabemos que has estado pasando apuros. Nadie te va a meter en la cárcel. Solo devuelve el dinero y podemos dejar esto atrás. Me puse de pie. Tuve una elección en ese momento. Y quiero que entiendas lo cerca que estuve de hacer la otra. Casi se lo digo. Casi abro la aplicación bancaria de Quiet Water allí mismo y les doy la vuelta al teléfono y les dejo ver las 8 cifras y ver sus caras colapsar. Lo deseaba tanto que me dolían los dientes. Pero miré a mi madre. Mi madre, que se había reído de mí, que no se había levantado para abrazar a su nieto, que me miraba ahora con la boca en esa línea fina. Eso significaba que ya había decidido que yo era culpable y la explicación no importaba. Había decidido quién era yo hace mucho tiempo.
La verdad no iba a cambiar eso. Solo iba a hacer que lo quisieran más. ¿De verdad crees que te robé? Dije. No fue una pregunta. Los números no mienten, dijo mi tío. No, dije. No. Dije que no mienten. Mi tía ya estaba en su teléfono. Voy a llamar a Bradley. Es un ayudante del sheriff. Él sabrá qué hacer con esto. Mamá, dije, ignorándola, mirando directamente a la mujer que me dio a luz. ¿Tú también piensas eso? Y mi madre, en sus 60 cumpleaños, frente a 30 personas, dijo, creo que te eduqué mejor que esto, y creo que estoy avergonzada de ti. Sentí algo cerrarse en mi pecho, muy silenciosamente, como una puerta. Está bien, dije. Eso fue todo, solo está bien. Mi padrastro no había terminado. Se acercó a mí por la habitación y yo había visto esa forma de caminar antes cuando era adolescente e instintivamente me puse delante de Liam. ¿Crees que puedes decir, está bien, y salir de aquí? Dijo. Después de lo que has hecho, te vas a sentar y vas a explicarte como una adulta. Me voy, dije. Vamos, Liam. No vas a llevarte a ese niño a ninguna parte, dijo mi madre bruscamente. Y ese, más que cualquier otra cosa, es el momento que recuerdo con más claridad. No en el estado en que estás, Olivia. Ven con la abuela. Liam no se movió. Me agarró la mano más fuerte. Está sobreestimulado, anunció mi hermana a la habitación con su voz de diagnóstico. Ella lo arrastra a todas partes. No es un ambiente estable. Honestamente, quizás deberíamos tener una conversación diferente sobre la custodia. La palabra aterrizó en la habitación y simplemente se quedó allí. Mi padrastro asintió lentamente como si ella le hubiera entregado un regalo. Tiene razón. Una ladrona criando a un hijo sola. Ningún juez del condado se pondría de tu lado, Olivia. Quizás Liam se quede aquí con personas que realmente puedan proveer para él. Me había enojado en mi vida. Nunca había sentido nada como lo que sentí entonces. Era muy frío y muy claro. Levanté a Liam y él me envolvió con sus piernas y hundió su cara en mi cuello y caminé hacia la puerta y mi padrastro se interpuso. Muévete, dije. ¿O qué? No le respondí. Solo lo miré y quizás vio algo en mi cara que no había visto antes porque después de un largo segundo se hizo a un lado. Mi hermana Chloe tuvo la última palabra al salir por la puerta porque ella siempre tiene que tenerla. No te molestes en volver, Olivia. Ya has avergonzado bastante a mamá para toda una vida. Abriché a Liam en su asiento de coche. Mis manos habían dejado de temblar. Estaban perfectamente quietas. Al salir del camino de entrada, pude verlos a todos salir al porche detrás de mí. Mi padrastro señalando, mi tía al teléfono, mi hermana con los brazos cruzados, todos tan seguros de que habían ganado algo. Mi teléfono ya estaba vibrando en el soporte. Esperé hasta que estuvimos en la carretera, hasta que Liam se había vuelto a dormir con su zorro de peluche bajo la barbilla, antes de cogerlo en un semáforo en rojo y mirar. 3 mensajes de texto de mi tío Robert. El banco marcó la cuenta, escribió. No creas que puedes ocultarlo. Vamos a buscar un abogado. Un abogado. Querían buscar un abogado. No soy una persona vengativa. Quiero que eso conste en el registro. Durante 2 años, había financiado la vida de personas que me trataron como basura. Y lo había hecho con gusto porque ella era mi madre y ellos eran mi familia. Y pensé que el amor significaba absorber lo que me lanzaran. Me había dicho a mí misma que el dinero era mi forma de decir, te perdono por no creer en mí. Sentada en ese semáforo en rojo, dejé de perdonarlos. Llamé a mi directora financiera. Su nombre era Sara. Había estado conmigo 8 años, y contestó al segundo timbrazo, aunque era sábado por la tarde. Olivia, ¿todo bien? Necesito que hagas algo por mí, dije. Las transferencias automáticas a la cuenta a nombre de mi madre. Los desembolsos de la sociedad holding. Quiero que los detengan esta noche. Todos ellos. Hubo una pausa. ¿Todos ellos?
¿Estás segura? ¿La hipoteca también? ¿El depósito en garantía de impuestos sobre la propiedad? ¿La cuenta suplementaria? ¿La de las facturas médicas? Todo lo que les concierne. Anúlalo. Olivia, el pago de la hipoteca de este mes ya se ha realizado. Pero el mes que viene se las arreglan solos, dije. Y, Sara, saca los registros. Cada dólar. Desde el principio. Quiero una contabilidad completa en mi escritorio. El lunes. La luz se puso verde. Conduje a casa. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi propia cocina en mi propia casa, la que mi familia nunca había visto porque nunca los había invitado. La que tenía el lago por las ventanas traseras y el columpio de Liam y el estudio donde a veces todavía cosía prototipos a mano porque me gustaba la tranquilidad. Me preparé café. Y luego comencé a leer lo que Sara me había enviado durante la noche. Y tengo que decirte, ni siquiera yo estaba preparada. El total en 2 años era de poco más de $640.000. Todo estaba allí en una hoja de cálculo línea por línea. La hipoteca, por supuesto, los impuestos sobre la propiedad, pero también un bote de pesca de $40.000 que mi padrastro se había comprado. Una serie de pagos a un club de campo. El nombre de mi hermana, Chloe, apareció, lo que me sorprendió porque nunca le había enviado dinero directamente a mi hermana. Pero ahí estaba. Mi madre había estado transfiriendo silenciosamente trozos del dinero que le enviaba, el dinero que ella pensaba que era un milagro de una presupuestación cuidadosa, a mi hermana para ayudar con la escuela privada de sus hijos. La misma hermana que había tomado mi pastel casero y lo había escondido detrás del catering porque yo no podía permitirme hacer las cosas bien. Yo había pagado la escuela privada de esos niños. Yo había pagado el vino en la mano de mi hermana. Yo había pagado el diamante, probablemente si rastreabas los dólares lo suficientemente lejos. Y luego vino la parte que me hizo dejar el café. 3 meses antes, había habido una solicitud de crédito. Alguien había usado la información de la cuenta de mi madre y mi nombre como referencia y garante para solicitar una línea de crédito comercial. El solicitante figuraba como mi cuñado, Ethan. El negocio era una empresa de compraventa de bienes raíces de la que nunca había oído hablar. Había usado mi número de seguridad social, que mi madre tenía en archivo desde que la ayudé con sus impuestos hace años, para avalarse. La solicitud estaba pendiente. Era, en español claro, fraude y tenía mi nombre. Me senté allí durante mucho tiempo mirando esa pantalla mientras el lago se ponía rosa y luego dorado fuera de la ventana. Quiero ser clara sobre lo que sucedió después porque la gente siempre asume que la venganza es ruidosa. No lo es. Las consecuencias reales son silenciosas y tardan mucho tiempo y provienen de lugares aburridos como bancos y bufetes de abogados y registros del condado. El lunes por la mañana, llamé a mi abogada, no a una abogada de familia, sino a una corporativa, la mujer que había manejado mis contratos durante años, afilada como una hoja y el doble de fría. Le reenvié todo. Le conté sobre la solicitud de crédito fraudulenta con mi nombre, y observé a través del teléfono cómo la temperatura en su voz bajaba. Olivia, dijo, esto es robo de identidad. Esto es un delito grave. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. ¿Y quieres? Quiero hacer todo lo que sea legal, dije. Quiero que cada dólar sea documentado. Quiero que la solicitud de crédito sea reportada al banco y a la FTC. Quiero que mi nombre sea eliminado de cualquier cosa a la que esté adjunto. Y quiero que conste formalmente por escrito que yo fui la fuente de esos depósitos, no una ladrona robándolos. Esa última parte es fácil, dijo. Los registros de la sociedad holding lo prueban. Olivia, cuando esto salga a la luz, tu familia tendrá unos meses muy malos. Solo el fraude. Lo sé. No te estoy diciendo que te detengas. Te estoy diciendo que estés lista. Yo estaba lista. La primera grieta apareció unos 10 días después. Mi madre llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó una y otra vez. La 7ª vez contesté, porque no soy de piedra. Olivia, dijo, y su voz era diferente ahora, tensa y asustada. El banco llamó. Dijeron que la hipoteca no se procesó.
Dicen que estamos atrasados. No entiendo. Siempre hay suficiente. No. Olivia, ¿qué está pasando? No lo sé, mamá, dije en voz baja. Quizás pregúntale a tío Robert. Él maneja las cuentas. Dice que los depósitos se detuvieron. Los que él pensó que tú eras. Se detuvo. Los que él pensó que yo estaba robando, terminé por ella. Curioso cómo el robo se detuvo y ahora no hay dinero. Silencio en la línea. Podía oír su respiración. Mamá, dije, ¿de dónde creías que venía el dinero, de verdad? Papá se fue hace 14 años. Tú y tu marido os jubilasteis hace 6 años. Comprasteis un barco. Enviasteis a los nietos a una escuela privada con una pensión y la seguridad social. ¿De dónde creías que venía? Nosotros. Presupuestamos. Tuvimos cuidado. No tuvisteis cuidado. No fuisteis nada. Yo lo pagaba todo cada mes durante 2 años. Y en tu cumpleaños, te paraste frente a 30 personas y me llamaste ladrona y dijiste que estabas avergonzada de mí. Mi voz ni siquiera se elevó. Eso fue lo que me asustó un poco, lo nivelada que se mantuvo. Así que no, mamá. No sé por qué la hipoteca no se procesó, pero pensaría muy seriamente a quién querías tanto acusar la próxima vez que se acabe el dinero. Colgué. Durante las siguientes semanas, los dominós que ni siquiera había empujado comenzaron a caer por sí solos. Mi abogada informó sobre la solicitud de crédito fraudulenta. El banco, resultó, se tomó el robo de identidad extremadamente en serio cuando la supuesta víctima apareció con documentación y un abogado. Congelaron la línea de crédito pendiente de mi cuñado, Ethan. Marcaron la cuenta. Y como los bancos hablan entre sí con las agencias de crédito, sus otras solicitudes, las que yo no sabía nada, también comenzaron a ser denegadas. Resultó que la empresa de compraventa de bienes raíces se mantenía unida con cinta adhesiva y el dinero de otras personas. Y en el momento en que su crédito se agotó, todo se derrumbó. Perdió el depósito de una propiedad. Luego perdió la propiedad. Luego, supe más tarde, perdió mucha paciencia de mi hermana, Chloe. La casa de mi madre entró en las primeras etapas de los procedimientos de ejecución hipotecaria. No porque yo le hiciera algo, simplemente porque los pagos que yo había estado haciendo se detuvieron y ellos no tenían forma de hacerlos. Mi padrastro tuvo que vender el bote de pesca. Lo vendió con pérdidas a toda prisa. La forma en que vendes cosas cuando estás desesperado. La escuela privada le envió una carta a mi hermana. La matrícula estaba vencida. Ya no había dinero misterioso fluyendo de la abuela. Sus hijos terminaron el semestre y luego no regresaron. Y aquí está la parte en la que más pienso. No me regodeé. No publiqué nada. No llamé a nadie para presumir. Simplemente me detuve. Y la ausencia de mi apoyo fue suficiente para que todo se derrumbara. Y si quieres saber cuánto peso estabas cargando, la única forma de averiguarlo es dejarlo. El chat grupal familiar, en el que había estado silenciada durante años, se encendió. Mi tía envió un mensaje preguntando si alguien había sabido del misterioso benefactor de Olivia, sin darse cuenta. Mi tío, Robert, que había manejado las cuentas, que había extendido los papeles sobre la mesa de café y me había señalado, se quedó muy callado porque él era el que se suponía que debía haber detectado el fraude. Y en cambio, había acusado a la persona equivocada. Y ahora el fraude real cometido por su sobrino político estaba en el registro de un banco y posiblemente en el escritorio de un fiscal. Mi hermana, Chloe, fue la primera en llamarme directamente. Casi no reconocí su voz. Tenía tan poco vino en ella. Olivia, dijo, necesitamos hablar. Ha habido un malentendido. Lo ha habido. El dinero. No sabíamos. Pero él realmente pensó que lo robaste. Tío Robert se confundió con las cuentas. Ya sabes cómo es. Una pausa. ¿De dónde viene, Olivia? El dinero. Y ahí estaba. No lo siento. No estás bien. Solo de dónde venía el dinero. Podemos volver a activarlo. Venía de mí, dije.
¿De qué quieres decir de ti? No puedes permitírtelo. Soy dueña de una empresa llamada Quiet Water, dije. Probablemente han comprado nuestros productos. La mitad de los hospitales infantiles del país los usan. La fundé hace 11 años en la mesa de la cocina mientras ustedes le decían a todos que yo era la decepción de la familia. El año pasado, hicimos 58 millones de dólares. Dejé que eso se asimilara. He estado pagando la hipoteca de mamá durante 2 años. Pagué la matrícula de tus hijos. Tomaste mi pastel y lo escondiste detrás del catering de tu marido y me dijiste que no podía permitirme hacer las cosas bien. Así que te voy a pedir que pienses muy cuidadosamente, como tuve que pensar yo, sobre la diferencia entre depósitos y retiros. Porque durante 2 años, yo fui el depósito y ustedes decidieron que yo era la ladrona. Nunca había oído a mi hermana quedarse tan callada. No fingiré que el año siguiente fue limpio. No lo fue. Ahora también había abogados de su lado, esforzándose. Mi cuñado, Ethan, evitó los cargos solo porque el banco decidió que recuperar sus pérdidas era menos problemático que un enjuiciamiento. Pero lleva esa bandera de fraude en su crédito como una cicatriz. Y él y mi hermana se separaron en el plazo de 1 año, y yo no tuve nada que ver con eso. Eso fue solo 2 personas quedándose sin dinero para cubrir las grietas. Mi padrastro tuvo un susto de salud y hubo un intento frenético y feo por parte de mi tía de culparme para que lo pagara, lleno de frases como, sigue siendo tu madre y la sangre es sangre, y yo pagué la factura del hospital en silencio porque no me interesa convertirme en ellos. Pero la pagué directamente al hospital y nunca le dije a mi madre que fui yo y no adjunté ninguna tarjeta. Grace, la hermana de mi difunto padre, me dijo una vez que la gracia no es lo mismo que el perdón. Puedes extender la primera sin deber nunca la segunda. Liam no pregunta mucho por ellos. Tenía 6 años. Lo olvida. A veces, sin embargo, dice algo que me detiene en la cocina. Unos meses después del cumpleaños, estaba coloreando en la mesa y dijo, sin siquiera levantar la vista, mami, esas personas fueron malas contigo. Lo fueron, dije. Son nuestra familia. Lo pensé. Pensé en el pastel escondido detrás del catering y en la palabra, custodia, caída en la habitación como una moneda en un pozo y en mi madre diciendo que estaba avergonzada de mí mientras yo sostenía a su nieto en mis brazos. Nosotros elegimos a nuestra familia, amigo, dije. Y yo te elijo a ti. Él asintió como si eso fuera obvio, como si le hubiera dicho que el cielo estaba arriba y volvió a colorear. Mi madre y yo hablamos ahora un poco. Llamó casi 1 año después y no pidió dinero, lo que me hizo saber que algo realmente había cambiado. Solo dijo que había visto Quiet Water en un programa matutino y que la mujer en la televisión era su hija y que no lo había sabido, que lo sentía, no que el dinero se detuviera. Sentí haber reído cuando yo tenía 24 años y le dije que había comenzado algo. Sentía no haberse levantado de ese sillón para abrazar a mi hijo. Le dije que apreciaba que lo dijera. Lo decía en serio. Y luego le dije que la amaba, lo cual era cierto, y que no le iba a enviar dinero ni a ir a cumpleaños por mucho tiempo, lo cual también era cierto, y que ambas cosas podían ser reales a la vez. Ella lloró. La dejé, y luego colgamos, y salí al patio trasero donde Liam estaba en su columpio, pateando sus pequeñas piernas hacia el cielo sobre el lago, y lo empujé hasta que se puso el sol. Y no revisé mi teléfono ni una vez. Si estás escuchando esto y reconoces alguna parte de ello, si eres tú en tu familia quien recibe las bromas a tu costa, quien paga y es llamado un fracaso por ello, quiero que escuches una cosa. El dinero nunca compró su respeto. Compró su comodidad y ellos confundieron las 2 cosas. Y yo también. Tienes permitido soltar el peso. Tienes permitido descubrir lo que nunca fue amor. Y tienes permitido salir por la puerta con tu hijo en la cadera y tu propia vida esperando al otro lado, tranquila, completa y finalmente tuya. Durante 2 años, confundí el silencio con el amor. Enviaba ese dinero cada mes y me decía a mí misma que era el perdón con un abrigo más silencioso. Y la verdad es que solo tenía miedo. Miedo de que si dejaba de pagar, no habría nada que nos mantuviera unidos y tendría que mirar ese vacío directamente. Así que seguí enviando los depósitos y mantuve la boca cerrada. Y cuanto más tiempo lo hacía,
más fácil se volvía para todos creer que yo era exactamente lo que decían que era. Esa es la primera cosa que entiendo ahora. La causa y el efecto no se preocupan por tus intenciones. Les enseñé que yo era una cuenta sin fondo, así que me trataron como tal. Les enseñé que mi voz no importaba, así que dejaron de escucharla. Lo que rompió el ciclo no fue el dinero que tenía. Fue finalmente decidir hacer lo correcto en el orden correcto. Pagar directamente la factura del hospital de mi padrastro sin tarjeta adjunta y nunca dejar que mi madre supiera que fui yo. Eso fue más difícil que cancelarlo todo porque significaba elegir quién quería ser en lugar de en quién me habían convertido. Cualquiera puede extender un cheque por culpa. Se necesita un tipo de decencia más firme para dar sin esperar que arregle nada y para mantener un límite sin volverse cruel. Ese equilibrio entre una mano abierta y una puerta cerrada es de lo que más orgullosa estoy. Más que los 58 millones, más que el almacén, más que todo. También tuve que volverme más inteligente con la gente, y esa lección me costó. Durante años, interpreté la frialdad de mi madre como algo que podía derretir con suficiente esfuerzo, suficiente dinero, suficiente prueba. Estaba equivocada sobre cuál era la situación real. Y estar equivocada no era inocente. Era caro. El día que me senté en la mesa de mi cocina y finalmente leí la hoja de cálculo por lo que era. El fraude con mi nombre. La matrícula que había financiado sin saberlo. El barco. Dejé de verlos como deseaba que fueran y comencé a verlos como me habían mostrado que eran una y otra vez mientras me negaba a mirar. Los ojos claros no son un regalo con el que naces. Son algo que ganas al estar dispuesta a sentirte decepcionada por la verdad. Y la parte de la fuerza, la parte que la gente piensa que es dramática, fue en realidad el momento más silencioso de toda mi vida. Fue una palabra en el cumpleaños de mi madre. ¿Está bien? Fue levantar a Liam y pasar junto a mi padrastro sin levantar la voz. La verdadera resolución casi nunca parece un discurso. Parece una mujer cansada abrochando un asiento de coche con manos firmes y conduciendo a casa y haciendo una llamada telefónica. Si sacas algo de lo que me pasó, que sea esto. Puedes amar a las personas y aún así negarte a ser su combustible. Puedes construir algo extraordinario y nunca deberle a nadie una explicación por ello. Suelta el peso. Descubre lo que nunca fue amor.